Buen día, espero que estén bien. Vamos a poner a trabajar al proceso padre y al proceso hijo en Linux y en lenguaje C, así que comencemos. En este video vamos a usar la función open, la función write, la función close y la función sleep. La función open la vamos a usar para crear un archivo, la función write la vamos a usar para escribir en el archivo, la función close la vamos a usar para cerrar el archivo y la función sleep la vamos a usar para dormir un proceso. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es un proceso, hace un fork, tiene un hijo, ¿sí? Y ahora el padre y el hijo van a escribir en un archivo, ¿sí? Van a escribir en un archivo en el file system. ¿Qué van a escribir en el archivo? Bueno, el objetivo sería que en el archivo el padre y el hijo escribieran el abecedario, cooperaran para escribir el abecedario, ¿sí? Que el padre escriba una letra, que el padre escriba una letra, que el hijo escriba otra letra, que el padre escriba otra letra, que el hijo escriba otra letra, que el padre escriba una letra. Bien, y así hasta completar el abecedario. Y las letras que escribe el padre los va a escribir en minúsculas y las letras que escribe el hijo las va a escribir en mayúsculas. ¿Para qué? Para identificar dentro del archivo quién escribe cada letra, ¿sí? Entonces esa es la idea. Repito, un padre tiene un hijo y los dos cooperan para escribir en un archivo que vamos a llamar abecedario. El archivo se va a llamar abecedario, ¿sí? Y este abecedario, este archivo adentro va a tener las letras del alfabeto, ¿sí? Una letra escribe el padre, una letra escribe el hijo. Una letra escribe el padre, una letra escribe el hijo. Cuando terminen los dos, en el archivo deberíamos ver el abecedario completo y con las letras escritas por el padre en minúscula y con las letras escritas por el hijo en mayúscula. Bien. Nuestro segundo programa, lo que vamos a lograr, lo que vamos a obtener en el archivo abecedario, el contenido es un único abecedario, pero las letras minúsculas van a estar antes que las letras mayúsculas. Entonces, pero vamos a obtener un solo abecedario. Un solo abecedario con las letras escritas por el padre en minúscula delante de las letras escritas por el hijo en mayúsculas. Ese va a ser nuestro segundo programa que se va acercando a nuestro tercer y último programa, ¿sí? El tercer programa que vamos a hacer, ¿sí? Donde vamos a obtener el resultado final, el abecedario, ¿sí? El único abecedario y ordenado, con todas las letras ordenadas, indicando las letras minúsculas escritas por el padre y las letras mayúsculas escritas por el hijo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es en definitiva lo que nosotros queremos abordar con este ejemplo? El comienzo de la problemática de la sincronización entre procesos, ¿sí? Evidentemente, en este caso, entre dos procesos. Pueden ser más, ¿no? Por supuesto. Evidentemente, lo que nosotros vemos acá es que si queremos obtener la cooperación entre dos procesos en una producción, en este caso en producir un abecedario en un archivo, y queremos que los dos cooperen de manera que el padre escriba una letra, el hijo escribe otra letra, el padre escribe una letra, el hijo escribe una letra, de manera tal que sea la ejecución padre-hijo, 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 tenemos que lograr una suerte de sincronización entre procesos, ¿sí? Ese es el tema que nosotros queremos comenzar a abordar. Esto simplemente es la presentación del tema sincronización. Es eso, simplemente presentar la sincronización, porque evidentemente para poder sincronizar procesos vamos a tener que utilizar herramientas de programación un poco más complejas de las que usamos hoy, ¿no? Hoy vamos a usar para sincronizar el sleep
que casualmente el sleep no se puede usar para sincronizar. Entonces, no lo vamos a usar. Sleep no se puede usar para sincronizar, ¿sí? Pero lo usé o lo usamos solamente a efectos de presentar la problemática de la sincronización entre procesos, ¿sí? Bueno, vamos a ver los ejemplos. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Entonces, recuerden, el objetivo final es obtener una sincronización entre un proceso padre y un proceso hijo que ambos quieren trabajar sincronizadamente para crear el abecedario en un archivo de texto, ¿sí? Ese es el objetivo final. Este es el primer ejemplo. Vamos a abrir ejemplo 0. ¿Sí? Bueno, a ver qué resulta. Bueno, como queremos tener un proceso hijo, entonces ya saben, una variable PID de tipo PIDT, queremos escribir en un archivo, entonces vamos a crear un archivo, lo podemos crear de muchas maneras, pero en este caso lo vamos a crear con Open. El archivo lo vamos a llamar abecedario. Si vamos a crear el archivo, si no existe, vamos a decir que el archivo en este caso podría ser solo de escritura porque no lo vamos a leer, y si existe y tiene alguna cadena, por las dudas, en el close vamos a truncar automáticamente su contenido después de haber hecho el close. Y estos son los permisos que va a tener en el file system. Bueno, para los permisos tenemos otro video, así que por ahora lo único que nos interesa es la creación de un archivo con Open. Este va a ser el nombre del archivo que va a tener el file system, los flags de creación, creación de solo escritura, y si tiene algo en el close lo vamos a truncar en el cierre del archivo. Bien, y queremos escribir el abecedario, así que podemos tener una pequeña variable, una variable char, que esté inicializada en la primera letra del abecedario para ir generando las siguientes letras. Bueno, vamos a crear el hijo. Ya esto lo sabemos porque ya lo hemos visto en otros videos. Si PID es mayor que 0, entonces acá se va a poner el código que tiene que ejecutar el padre, ¿sí? Si no es mayor que 0, preguntamos si es igual a 0. Como vimos en otros videos, sabemos acá vamos a poner el código que tiene que ejecutar el hijo. Y si no es mayor que 0 ni igual a 0, entonces hay un error en el fork, ¿sí? No se pudo crear el proceso hijo que se pretendía crear. Cerramos el archivo, ¿sí? Es una buena práctica cerrar, hacer un close cuando se hace un open, y terminamos. Bien, bueno, ahí tenemos la estructura básica para crear un hijo, ¿sí? Entonces tenemos un padre y un hijo, esto ya lo hemos visto. Bueno, objetivo entonces, padre e hijo se sincronizan para escribir un abecedario en el archivo de texto, ¿sí? Este primer ejemplo, con esto vamos a ir dando comienzo a ver cómo llegamos al objetivo final, ¿sí? Con este ejemplo no vamos a llegar al objetivo final, pero vamos entendiendo la problemática, ¿sí? Mientras letra sea menor igual a z, el proceso padre va a escribir en el archivo, ¿sí? Bien, mientras letra sea menor que z, menor o igual a z, el proceso padre va a escribir en el archivo. Bueno, va a escribir entonces
escribe. ¿En dónde? En el archivo. ¿Qué va a escribir? La letra. ¿Dónde está la letra? En la variable letra. Bien. ¿Cuántos bytes tiene un char? 1. Perfecto. Entonces le decimos que escriba en el archivo, ¿sí? fd es, digamos, el file descriptor del archivo llamado abecedario. Así se conoce un archivo en el file system y así se conoce un archivo cuando está asociado a un proceso en ejecución. Y después tenemos el segundo argumento de write, es la dirección de memoria del buffer de salida, o sea que el buffer de salida en este caso es letra. Entonces le pasamos la dirección de letra porque la sintaxis de write nos pide casualmente en su segundo argumento la dirección de memoria de un buffer, ¿sí? Y la cantidad de bytes que vamos a escribir, 1, porque un char, letra es de un char y tiene un byte. Perfecto. Y vamos a crear la siguiente letra. Entonces, letra más nos va a crear la siguiente letra. Perfecto. Bien, hasta acá estamos. Bueno, el hijo va a ser, en este primer ejemplo va a ser lo mismo. ¿Sí? En este primer ejemplo va a ser lo mismo. Va a escribir, porque el hijo también tiene que escribir en el archivo, va a escribir en el archivo mientras letra sea menor o igual a z, entonces va a escribir y va a incrementar la variable letra. ¿Sí? Perfecto. Bueno, así de simple. ¿Sí? Así de simple es nuestro primer ejemplo. Vamos a guardarlo. Vamos a compilarlo. Le vamos a poner de nombre x0 al ejecutable. Bueno, fíjense que escribí mal ahí, nadie me dijo nada, no me pueden decir porque estoy haciendo un video. Cuando hice online me dicen, acá estaba el error, seguro se habrán dado cuenta y nadie me podía avisar. ¿Qué cosa, no? Nadie me puede avisar porque pues un video que no es en línea. Bien, ahí está. Creamos el ejecutable. ¿Qué tenemos en el directorio proceso sincro del taller de C? Bueno, tenemos el ejecutable y el fuente. Bueno, vamos a ejecutarlo. Ahí está, lo ejecutamos. Terminó. En teoría debería aparecer en el file system el archivo abecedario, correcto. Existe el archivo abecedario. Estos son los permisos. Vamos a hacer otro video para esto, o en internet pueden encontrar ya alguien que les explique de los permisos que tienen los archivos en el file system de Linux. Así que bueno, por ahí no hay videos muy interesantes. Bueno, vamos a ver qué tiene adentro el archivo. Ahí está. Eso es el resultado de la ejecución del ejemplo con un proceso padre que escribe el abecedario, ¿sí? Y un proceso hijo que escribe el abecedario. Ahora, en realidad no sabemos quién escribió este abecedario. Pudo haber sido el hijo, pudo haber sido el hijo, o pudo haber sido el padre. Si queremos saberlo, bueno, tendremos que pensar en algo que nos permite identificar a ver quién escribió tal cosa. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a modificar el enunciado, no el enunciado, vamos a modificar el código para que veamos quién escribió tal cosa. Para hacer eso se me ocurre lo siguiente, que el hijo hereda letra en A. Bueno, que herede letra en A, pero antes de empezar, vamos a poner en el hijo letra en A mayúscula. ¿Sí? Entonces, el hijo, si yo hago esto, ¿sí?, hace el fork,
crea el hijo, hereda letra iniciada en A minúscula, pero inmediatamente en su código el hijo modifica la inicialización y dice, bueno, yo voy a empezar con voy a crear las mayúsculas, ¿sí? Bien, entonces ahora el padre tiene una letra A minúscula y el hijo tiene otra variable, en la misma variable otra inicialización, ¿sí? Bien, a partir de acá el hijo solo va a ver la inicialización de letra que hizo él. Bien, vamos a compilarlo. Y ahora vamos a ejecutarlo. El archivo abecedario está, ¿sí? Y ahora vamos a ver el contenido del archivo abecedario. Bueno, ahora sí. Fíjense lo que apareció acá. Interesante. Ya sabemos que lo que está en minúscula lo escribió el hijo, ¿sí? Pero aparecieron cosas raras, 2 abecedarios acá. Seguramente de nuevo ustedes me quisieron avisar que había un error en el código, ¿sí? ¿Cuál fue el error en el código? El error en el código fue el siguiente: que si el hijo genera las mayúsculas o trabaja con las mayúsculas, tiene que preguntar por la Z mayúscula, cosa que yo me había olvidado de modificar ahí. Ahora sí, ahora lo compilamos de nuevo, lo ejecutamos de nuevo, ahí está, y ahora hacemos el edit del abecedario. Ahora sí, ahora quedó. Ahora sí sabemos que esto lo escribió el padre y esto lo escribió el hijo. Pero esto no cumple nuestro objetivo para nada, porque nosotros queremos que el abecedario se escriba una vez sola, ¿sí? Que el abecedario se escriba una vez sola y que ese abecedario, digamos, sea escrito por el padre y por el hijo, que cooperen, esa es la palabra que no me salía, que el padre y el hijo cooperen para generar el abecedario en un archivo, ¿sí? Pero el abecedario tiene que aparecer una vez sola. O sea que este primer ejemplo no cumple nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el ejemplo 2 ahora. Vamos a copiar el ejemplo 0.c, ejemplo 1.c. Para no tener que escribir todo de nuevo, vamos a trabajar sobre el anterior. Bien. Bueno, entonces ya sabíamos, por lo que vimos recién, que este ejemplo creaba un abecedario, creaba 2 abecedarios. Uno lo creaba el padre con las letras minúsculas y otro lo creaba el hijo con las letras mayúsculas. Entonces, vamos a modificar esto para que el abecedario se genere una única vez, ¿sí? Bueno, la idea no necesariamente es la única idea, pueden tener otras ideas, pero yo digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente: que el padre empiece en la letra A, perfecto, y que el hijo empiece en la letra B, y mayúscula, para darnos cuenta a ver qué letras escribe el padre y qué letras escribe el hijo. Y además de hacer esto, la otra modificación que le tengo que hacer es, si la primera letra que tiene que escribir el padre es la A, pero la segunda letra que tiene que escribir el padre es la C, porque en teoría la B quiero que la escriba el hijo. Entonces, si yo le sumo 1 a la letra A minúscula, me va a dar letra B minúscula. Entonces le voy a sumar 2. ¿Sí? Le voy a sumar 2 para que, entonces, a la A le va a sumar 2, entonces va a obtener la C. Entonces el padre va a escribir la A, le suma 2, la C. La próxima vez escribe la C, le suma 2, escribe la E. Bueno, con el hijo va a pasar exactamente lo mismo, entonces. Empieza por la letra B, después quiero que escriba la D, así que le voy a sumar 2 a la variable, ¿sí? Bien, entonces, con esta simple modificación, lo que vamos a lograr es que se escriba una vez sola el abecedario y además las minúsculas
van a identificar la escritura del padre y las mayúsculas van a identificar la escritura del hijo. Bueno, así de simple. Guardamos. Vamos a compilar cc. A este le vamos a poner EJ1. Bien, y vamos a ejecutar EJ1. Ahí está. Bien. Vamos a ver el contenido del archivo abecedario. Y ahí está. ¿Ven? Acá vemos que el padre escribe A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, ¿sí? Hasta la I. Y el hijo escribe B, D, bueno, hasta la Z, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá escribimos una vez sola. El tema es ahora que la problemática es que, bueno, hemos logrado escribir una sola vez el abecedario, pero no está ordenado. La idea ahora es, con el tercer ejemplo, que le vamos a hacer una modificación para que el abecedario en el archivo aparezca ordenado. Y ahí sí es donde tenemos que sincronizar. Ahí sí aparece la sincronización, ¿sí? Es la segunda sincronización que vamos a hacer, porque la primera hicimos una sincronización que estaba relacionada con la terminación del hijo con respecto al padre y la terminación del padre con respecto al hijo usando wait, que tenemos que seguir con el wait, no se acabó el wait ahí. Esa es una sincronización para poder sincronizar la finalización de el padre con respecto al hijo, ¿sí? Ahora queremos sincronizar un hijo y un padre, pero no para terminar, sino para que escriban un abecedario ordenado, ¿sí? Bueno, esta es nuestra primera aproximación a una sincronización seria, porque la que vamos a hacer hoy va a ser una sincronización Romer, que no es una sincronización seria, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 3. Vamos a copiar el ejemplo 1.c a ejemplo 2.c. Vamos a abrir el ejemplo 2 y vamos a trabajar sobre él. Bueno, este ejemplo, como vimos, entonces genera solamente un abecedario en el archivo, pero no lo genera ordenado, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que no se debe hacer. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué nos va a mostrar cómo se hace y después no lo podemos hacer de esta manera? Bueno, para que no hagan esto. Así que vamos a hacer magia. La magia es esta. ¿Sí? Eso es magia. Y vamos a copiar la misma magia en el hijo. Ahí está. Bien, bueno. Pero para algo sirve esto. ¿Para qué sirve? Para repasar los conceptos de multiprogramación y para repasar el concepto de concurrencia. Para algo nos va a servir y nos va a servir para eso. Entonces lo que estoy haciendo es utilizando la multiprogramación y la concurrencia que tiene nuestro sistema operativo de estudio con esas dos instrucciones o funciones que duermen al proceso por un segundo, ¿sí? O sea, sleep 1 en el padre lo va a dormir por un segundo y sleep 1 en el hijo lo va a dormir por el segundo. Entonces fíjense qué interesante. Ya habrán leído los conceptos de multiprogramación, ya habrán leído los conceptos de concurrencia, ya habrán leído las 4 características de nuestro sistema operativo en estudio, ¿no? Multiprogramación, multiusuario, monoprocesamiento, multiprogramación y fuertemente acoplado. 5, creo que son 5.
Esas son las características. Entonces, una de ellas es la multiprogramación y la concurrencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Supónganse que el sistema le asigna la CPU al proceso padre. Entonces el proceso padre hace esto y duerme. Bueno, casualmente esta función, ¿sí?, que duerme al padre un segundo, va a hacer que el sistema lo duerma, lo ponga a dormir, pero además que le quite el CPU, que le quite la planificación, ¿sí? La planificación va a hacer que le asigne la CPU a otro proceso. Bueno, ¿a quién se la va a dar? Al hijo. Entonces el hijo, ¿sí?, va a ejecutar y va a dormir un segundo. Bueno, y acá entonces también el sistema operativo va a planificar los procesos, va a decir, bueno, entonces si el hijo duerme, le voy a sacar la CPU y se la voy a dar al padre. Entonces el padre ejecuta, duerme y el sistema operativo dice, bueno, el proceso padre está durmiendo, entonces no necesita la CPU por un segundo, se la voy a sacar y se la voy a dar al hijo. En este caso yo estoy hablando de padre e hijo porque en mi sistema no estoy ejecutando ningún otro proceso de usuario, pero si hubiera otros procesos de usuario ejecutándose, también se planificarían junto con el padre y con el hijo esos procesos de usuario. Pero en este caso estoy diciendo padre e hijo porque en mi sistema solamente se están ejecutando estos dos procesos, padre e hijo. Bueno, y así va a funcionar la sincronización con la magia del sleep para que el sistema le quite el procesador y se lo asigne al otro proceso. En este caso se lo quita al padre, se lo da al hijo, se lo quita al hijo, se lo da al padre. Eso va a lograr que nuestro objetivo se cumpla, que el padre y el hijo cooperen en escribir un abecedario ordenado y digamos que esta es una sincronización, pero es una sincronización Romer. O sea, no se puede sincronizar con Sleep. No se puede. Lo que pasa que a esta altura de nuestros videos todavía no aprendimos a usar los semáforos, por ejemplo, o las señales, ¿sí? Cosa que vamos a ver. Pero a esta altura del partido, lo único que quería introducir hoy era casualmente este tema, este concepto, esta sincronización Romer, nada más. Eso es lo que quería hacer. Así que bueno, lo probamos porque estoy hablando pero no probamos nada todavía. A ver si no funciona. Bueno, vamos a compilarlo. Bien, vamos a ejecutarlo. Fíjense que demora un poco, ¿no? ¿Por qué demora? Por los sleeps. Entonces le sumó, eso es otra problemática, otra desventaja. Le sumó aproximadamente unos 26 segundos por el uso, la llamada de la función sleep, de retardo, ¿sí? Así que vamos a ver cómo quedó el abecedario. Pero el abecedario nos quedó bien. Entonces ahora sí logramos nuestro objetivo. Un padre y un hijo cooperan para escribir el abecedario en un archivo A, B, C, D, E, F. Bueno, ustedes lo pueden ver, ¿sí? Espero que no falte ninguna letra, que todo haya salido bien. Después ustedes lo revisan y bueno, si hay un error lo arreglan, ¿sí? Pero bueno, ahí hemos cumplido entonces dos procesos, padre e hijos, emparentados, así se llaman los procesos que tienen una relación que fueron creados a través de un fork, cooperaron para escribir el abecedario ordenado en un archivo. Muy bien. Okay. Bueno, eso fue todo en este video. Esperemos pronto continuar con el próximo video. Espero que les sirva, que les sea útil y bueno, nada, que la pasen bien.